Vamos a dar comienzo. Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a todos a ya la cuarta sesión del curso online de igualdad organizado por la Comisión Mujer y Astronomía de la Sociedad Española de Astronomía. Os recordamos de nuevo el cartel del curso. Bueno, como veis, al finalizar esta sesión habremos completado ya más de un tercio del curso. Espero que lo estéis disfrutando y estéis aprendiendo muchísimo. Hoy tenemos con nosotros a Eva Luna Díaz, que va a darnos un seminario centrado en riqueza de género e identidad. Eva Luna Díaz es socióloga, antropóloga médica e investigadora predoctoral de Antropología y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Fue becaria en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, obtuvo un contrato de formación del profesorado universitario en el Departamento de Antropología Social y Psicología Social y actualmente es profesora ayudante en el Departamento de Sociología, Metodología y Teoría en la Universidad Complutense de Madrid. Su campo de investigación son los estudios sociales de la ciencia, especialmente en torno a las dimensiones de género, parentesco y bioética. Además, es colaboradora de PRISMA, Asociación para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, activista feminista y LGTBI+. Eva, gracias por estar aquí hoy transmitiéndonos tu conocimiento acerca de esta temática que bueno, cada vez va cogiendo más fuerza e importancia. Cuando quieras. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Voy a volver a intentar compartir pantalla, que soy un poco torpe cuando me cambian de plataforma a la que no estoy habituada. A todos nos pasa. Genial. Pero bueno, espero que lo podáis ver bien, que se vea bien, que se escuche bien. Sí. Como decía antes a las compañeras, yo soy una persona mucho más acostumbrada a los debates y a que me interrumpan y a que esto sea más dinámico, pero debido a la gran cantidad de personas interesadas en este fantástico curso que han organizado las compañeras, no va a ser posible. Así que si en algún momento veis que se hace un poco denso y queréis hacer un descanso o queréis pararme para hacer alguna pregunta puntual, yo las acepto con mucha alegría. Si no, bueno, tenemos media hora al final para preguntas, o sea que también podéis optar por apuntarlas y luego pues no debatimos, charlamos y aprendemos conjuntamente, que eso siempre enriquece mucho, ¿no?, en este tipo de procesos y cursos al que habéis decidido apuntaros. Os voy a contar un poco qué hace la Asociación Prisma con la que colaboro, porque aunque me han presentado estupendamente, sí que es cierto que nos habéis encontrado gracias a la asociación, ¿no? Y es que Prisma es una asociación que efectivamente es para la diversidad afectivo-sexual y de género, pero muy especializada en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, al igual que todo este tipo de asociaciones, nos movilizamos ante la intolerancia y ponemos en valor la diversidad, pero también intentamos contribuir a una sociedad más justa y más enriquecedora, intentando incluir la perspectiva de la diversidad, tanto de género como de orientación afectivo-sexual, identidad de género, en todos los proyectos de investigación, a la hora de elaborar eventos de carácter científico en toda la comunidad y también resaltar esas evidencias científicas para evitar esa homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia, en definitiva, LGTB-fobia que nos rodea y que tenemos continuamente también desde algunos lenguajes más pseudocientíficos que no están demostrados, ¿no? Entonces, el poder desarrollar estas metodologías desde la ciencia viene muy bien para darnos legitimidad, ¿no? Y educar en igualdad, que al final es el objetivo y lo que intentamos cuando hacemos este tipo de actividades. ¿Qué hacemos para ello? Pues mira, una cosa muy interesante que hacemos es revisar la Wikipedia, ¿no? Porque hay muchas personas LGTBIQ+, que jamás se nos ocurriría pensar que lo son, que están totalmente invisibilizadas, o hacer eventos de investigación y jornadas donde nos reunimos y vemos qué se está investigando en la sociedad, qué tiene referencia ahora, cómo podemos mejorar y qué puede aportar al final la ciencia a esta sociedad, ¿no? Sobre todo cuando incluimos esta perspectiva que suele estar muy invisibilizada, aunque en ciencias sociales cada vez, como ha dicho la compañera, lo vamos metiendo y va teniendo más auge, ¿vale? Esto os lo voy a contar muy rapidito, porque entiendo que os resulta un poco rollete, pero para enmarcar un poco de dónde vengo, creemos que tenía cierta importancia. ¿Por qué?
porque lo que os venimos a contar es que la situación de las personas LGBTIQ+A, añadid tantas siglas como consideréis oportuno o como seáis capaces, siguen siendo personas que también en el entorno científico sufrimos experiencias de acoso, exclusión o intimidación por motivo de orientación sexual o identidad de género. Lo que veis en esta gráfica es una cosa que seguramente no os sorprenda porque lleváis ya 4 sesiones del curso, pero es que las personas LGBTI, LGB, las lesbianas, gays y bisexuales, sufrimos acoso, pero las personas trans sufren mucho más acoso que las personas que no somos trans, es decir, las personas cis. Entonces, los hombres sufren menos acoso que las mujeres y las personas no binarias sufren más acoso que las mujeres. Esto va increciendo. O sea, si eres hombre, tienes que enfrentarte al estigma de ser hombre homosexual o bisexual. Si eres mujer, por un lado eres mujer, que ya de por sí sufrimos una discriminación, y por otro lado, además, eres lesbiana o eres bisexual. Y las personas no binarias sigue creciendo. Esto no es una sumatoria de discriminaciones, no quiero que lo entendáis así. Pensadlo como algo exponencial. Las personas trans, una mujer trans, tendría que enfrentarse a ser mujer cuando no es leída como mujer, con una serie de discursos cada vez más en boga que no se las reconoce su identidad de género, y además pueden tener una orientación sexual que además sea disidente, ¿no? Sería una mujer, tiene que enfrentarse a mujer, trans, tendría que enfrentarse a todo el estigma del colectivo trans, que es muy grande, y además pues podría ser lesbiano o bisexual. Bueno, simplemente para que lo veáis en datos y veáis que el acoso y la exclusión es uno de los principales motivos que hacen que la gente deje, bueno, los estudios a nivel de colegio con el bullying y sus trabajos o entornos laborales con el mobbing, ¿no? Es un problema real, social y que está creciendo, que hace que sea necesario tomar medidas y reclama la urgencia de trabajar en este tipo de temas. Porque cuando sufres ese tipo de discriminaciones constantes y continuadas en el tiempo, hace que quieras dejar tu trabajo. Entonces, que nos falten personas LGBTI en el campo científico no significa que esas personas sean menos válidas o seamos menos válidas, sino que el entorno hace que no sea propicio para que tú desarrolles tu labor. Y cuanta menos representación haya de ese colectivo, menos probable es que se incluya esa perspectiva en las investigaciones científicas. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si voy un poco rápido me lo decís, ¿vale? Por favor, desde la organización, porque yo ahora solo veo mi PowerPoint y no puedo escuchar ninguna pregunta del chat ni nada. Vale. ¿Qué es importante de esto? Pues que consideramos que lo personal es político, lo habréis oído millones de veces en el activismo feminista, y al final muchas personas que somos visibles en casi todos los aspectos de nuestra vida, que hemos conseguido salir del armario en nuestros entornos familiares, que tu suegro ha descubierto que eres lesbiana, gay, bisexual o transexual, pues muchas vuelven al armario al entrar en el mercado laboral, y esto es un problema. Que casi la mitad, bueno, el 41% de las personas que viven fuera del armario con total normalidad, que habían superado el estigma, tengan que volver al armario cuando entran en una empresa nueva, es problemático. Entendedme, no existe un volver a entrar dentro del armario o volver a salir dentro del armario. Cuando me refiero a eso, me refiero al ocultamiento que se genera de manera continuada. Las personas LGBTIQ+, tenemos que salir del armario constantemente. O sea, yo, si os doy esta charla, tengo que deciros, bueno, encantada, yo soy una persona bisexual, ¿no? Entonces, cada persona nueva que conoces, tienes que hacer ese gesto consciente de salir del armario, porque si no, se presupone una heterosexualidad a toda la población. Entonces, lo primero que pensamos es que todo el mundo es heterosexual. Y claro, cada persona que no es heterosexual, cada vez que tienes una nueva amistad, si quieres hablar de tu pareja o quieres hablar de tu identidad de género, en el caso de las personas trans, tienes que volver
a salir y a repetir el mismo discurso que llevas ensayando desde que te diste cuenta y decidiste hacerte visible. Pero cuando en este sistema eso se ve atravesado o pone en riesgo tu entorno laboral, muchas veces decides no hacerlo, porque no quieres ver peligrar ya no tu integridad física, tu integridad, tu salud mental, que es una cosa que afecta a muy largo plazo y que estamos viendo gracias a la pandemia la importancia que tiene y se está poniendo ahora sobre la palestra. Lo de siempre. Los hombres gays tienen más facilidades para salir del armario que las mujeres lesbianas y las mujeres lesbianas más facilidades que las personas bisexuales. ¿Significa esto que ser homosexual es súper fácil? No, para nada. Significa que un hombre sigue siendo un hombre con los privilegios que conlleva y que el mayor insulto al que tiene que hacerse un hombre que sea gay es justo al ser maricón, ¿no? Es el mayor insulto por antonomasia, el que más se dice en esta sociedad, el que te enseñan en el colegio cuando eres pequeñito y el que el no pates como una niña y demás asociaciones que equiparan al hombre a ser menos hombre, que es ser una mujer, que parece ser que ser casi una mujer es el peor insulto que se le puede decir a un hombre, porque no olvidemos que maricón viene de María, es un hombre que se comporta como María, es decir, es la frase ser como una chica. Entonces es el mismo sistema el que equipara a los hombres homosexuales con las mujeres y les quita esa masculinidad para degradarlos. Pero las mujeres no solo tenemos que enfrentarnos a ser lesbianas o bisexuales, ¿no? Sino que simplemente por el hecho de ser mujeres te puedes encontrar que te menosvaloren, que te promocionen menos, que te consideren en algunos entornos, especialmente aquellas carreras científicas que están muy masculinizadas, ya tienes que hacer frente, estoy pensando en las ingenierías, al hecho de ser mujer como para voluntariamente no intentar agregarle una salida del armario, lo cual dificulta ese proceso. Las personas bisexuales, además de todo esto añadido, tenemos que enfrentarnos a que nuestra orientación sexual es vista en base a la persona que tenemos al lado. Si yo os dijera que tengo novio, me vais a leer y me vais a interpretar como una mujer heterosexual, y si os digo que tengo novia, vais a asumir que soy lesbiana y me vais a aplicar todos los estereotipos que se asocian a esos dos tipos de relaciones. Porque el hecho de que haya una persona que rompa ese monosexismo, esa división que hay entre yo soy una cosa y deseo lo contrario, y se sitúe en medio, ya no es que se cruce, es que te rompe la estructura y la barrera que hay en medio, nos cuesta mucho cognitivamente. Entonces el cerebro tiende a ubicarlo en uno de los dos lados de esas cajetitas y de esas casillas que nos hemos creado como para organizarnos, ¿no? De heterosexual a un lado, homosexual a otro. Y lo del medio no existe, porque me cuesta. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos encontramos con esto? Que el 75% de las personas en algún momento hemos escondido nuestra orientación sexual en el entorno laboral. Es una cifra muy alta y muy alarmante. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, los estudios de psicología han empezado a descubrir que lo personal efectivamente es político y sobre todo no podemos utilizar el argumento de que es un asunto privado de esas personas y que se lo pueden dejar para casa. Porque los problemas de salud mental tienen una prevalencia mayor, son mayores, se dan con más frecuencia dentro de las personas del colectivo. Entonces, si tú tienes depresión porque ha habido una pandemia, porque estás teletrabajando, porque tu empresa no te da las condiciones materiales, son situaciones muy trágicas. Si a eso le añades que estás dentro del armario porque tu entorno no tiene una situación propicia, tienes mayores tasas, mayores chances de sufrir depresión, de sufrir insomnio, de sufrir estrés en el trabajo, de tener algún tipo de enfermedad mental. Entonces, debemos recordar que la situación de las personas afecta y debemos saber que necesitamos investigarnos. Cosas positivas, que os estoy contando todo lo triste, que no en todos los campos es igual. No es positivo del todo, luego voy a ir subiendo la positividad.
¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que trabajamos en ciencias sociales lo tenemos un poquito mejor que las personas que trabajan en ingenierías o en las ciencias más asociadas a puras o duras, ¿no? Porque las ciencias sociales siempre nos han visto como las ciencias blandas, cosa que no defiendo para nada, pero bueno, para que me entendáis. ¿Cómo se interpreta esta gráfica de este estudio? Pues mirad, si esto lo trasladamos a España 2023, tiene que ver con el movimiento feminista, tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con que en ciencias sociales siguen siendo estudios mucho más feminizados que en las ingenierías, y que haya mujeres investigando el feminismo y luchando activamente contra la discriminación ayuda a todo el colectivo LGBTIQ. Porque el sistema, el patriarcado o el sistema sexo-género, que es el mismo nombre en función de cómo lo interpretes un poquito, afecta de igual manera. Es el mismo, sufrimos la discriminación proveniente del mismo sistema. El racismo tiene su propia estructura aparte, pero la homofobia y el machismo van de la mano. Sufrimos la misma discriminación. De ahí el ejemplo que os he puesto antes de que marica proviene de comportarse como María, porque utilizamos el mismo argumentario. Entonces, la inclusión de mujeres y del feminismo se ha hecho principalmente en la academia desde las ciencias sociales y desde ahí ha ido subiendo a todos los estratos y ámbitos científicos. Entonces, las ciencias sociales son espacios donde casi el 50% de las personas LGBTQ+ pueden salir del armario y salen del armario de forma visible y más o menos segura, a diferencia de las ingenierías, que estamos por debajo del 30%, ¿no? Entonces, bueno, para que sepáis que hay espacios que de momento se están cambiando las cosas y van subiendo las tasas de salida del armario y de visibilización y de abrazar la diversidad, y estamos empezando por las ciencias sociales. Y diréis, ¿y por qué me cuentas todo esto? ¿Qué rollo? Pues mira, porque es una realidad palpable y que afecta a todo el mundo. Pero como siempre, de todas las siglas, la T, el colectivo trans, es el que está siendo más altamente atacado y el que más estigma y peor lo pasa. Esto es un titular que he sacado hace 15 minutos del periódico. Es cierto que me he ido a La Razón, o sea, cogedlo entre comillas, pero es un título amarillista, ¿no? Pero para que veáis que hasta periódicos como La Razón no pueden negar el estigma trans, porque es tan aberrante y tan sangrante las cifras de paro, discriminación, de abandono de estudios en la secundaria que sufren las personas de este colectivo, que todos los periódicos tienen noticias, podéis abrir Google y buscar estigma trans, es lo que yo puse, por eso me salió este titular. Si hubierais puesto otra cosa, seguro que salían cosas un poco más actualizadas, aunque esta es de octubre de 2022, o sea que tampoco está muy actualizada. O sea que, quiero deciros, siempre, 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 y lo estamos viendo con la nueva ley de identidad, de autodeterminación de género y de identidad trans por los derechos de la igualdad, que se está visibilizando. Ya no solo un importante núcleo de la población más conservadora que siempre hemos tenido, sino que dentro del propio feminismo, el cómo alcanzar la igualdad y el cómo llevarlo a cabo, hay gente que considera que a las personas trans hay que dejarlas aparte, y eso repercute directamente sobre estas personas, ¿no? Tienen muchos más problemas para encontrar un trabajo, tienen su propia tarjeta azul y se dan en el paro y entran dentro de un colectivo que es una minoría, que está menos valorizado y que además tiene un alto estigma, ¿no? Entonces tenemos que trabajar desde ahí, desde saber que necesitamos incluir estas perspectivas y que además nos va a hacer mejores científicas y mejores científicos. ¿Por qué os digo eso? Pues porque ejemplos. Os he traído ejemplos de cómo abrazar la diversidad trae beneficios. Y aquí os pongo a los amantes de Pompeya, que no sé si es un caso que yo creo que es muy famoso, que igual conocéis. Me parece que de todos los casos creo que es el más popular, que tuvo mucha repercusión en la prensa. Cuando se encontraron estos restos, se asumió que era una pareja heterosexual que había muerto abrazada, se dio por hecho durante muchísimos años, a nadie se lo cuestionó hasta que llegó alguien y dijo, oye, ¿y si incluimos la perspectiva
y descubrieron que eran 2 hombres los que estaban ahí abrazados. Pero como en nuestro imaginario social eso no encajaba, ni siquiera nos lo habíamos planteado. También ocurre, ¿no?, con las mujeres cazadoras de América o una serie de ejemplos científicos. Podemos encontrar miles. Si os interesa, luego en el debate nos pasamos todo el rato hablando. Bien, ¿qué quiero que entendáis? Esto es lo que yo suelo hacer más con una dinámica, porque me suele gustar que me respondáis para saber un poco qué nivel hay, porque siento que igual os estoy aburriendo. Quiero que entendáis que por un lado existen, y tenemos que diferenciar muy bien, el sexo biológico, la biología, la genética, ¿no? O sea, si el XX y el XY, que efectivamente tienen caracteres primarios y secundarios y desarrollamos gónadas y el pene y la vagina y las mamas y la voz y la barba, que eso es una cosa que depende exclusivamente de ser X o XY, pero que esa diversidad de la que os llevo hablando todo el principio también está en esa genética, ¿no? Porque existen personas intersexuales que no son ni XX ni XY, se encuentran en el medio. Dentro de la intersexualidad habréis oído seguramente hablar del XXY o del X0, pero hay más de 50 variedades genéticas que son personas intersexuales. Algunas afectan a la fertilidad, otras no. No son personas hermafroditas, esto os lo pido por favor, que nadie llame a una persona intersexual hermafrodita. Los seres humanos no somos caracoles, no nos reproducimos con nosotros mismos, ¿vale? No tienen los 2 sistemas operativos funcionando a la vez, no pueden reproducirse a sí mismos, así que hermafrodita es una palabra estigmatizada que os pediría que por favor no usáis. Vamos a usar la que corresponde, que es una persona intersexual. A día de hoy, una persona intersexual no tiene por qué saber que lo es. A mí no me han hecho un examen cromosómico nunca, porque son carísimos y no compito de élite, no voy a los Juegos Olímpicos y no tenéis por qué saber si sois intersexuales o no. Hay gente que se entera en la adolescencia. Yo tuve una conocida que lo que le pasó fue que durante nuestra adolescencia no le bajaba la menstruación, no le bajaba la menstruación, no le bajaba la menstruación, y cuando fue a ginecología le dijeron una ecografía que no le habían hecho antes porque a priori estaba todo bien, y descubrieron que es que no tenía ovarios, tenía testículos internos. Y bueno, que pues ahí no había caído, entonces le tuvieron que dar pastillas, bueno, en fin. Y todo un proceso psicológico de ella de reacomodarse, ¿no? Y aceptar su condición intersexual, que le costó. Porque fue un shock que no se esperaba, porque cuando naces nadie te dice que esa posibilidad existe. Pero esa diversidad que tenemos dentro de todo el colectivo es como la variedad de color de ojos. La genética hace estas cosas. También existen las personas intersexuales y están ahí, ¿no? Bien, eso es el sexo. Luego tenemos la identidad. Una persona XX que tú asocias a un macho, como un perrete, ¿no? Macho o hembra, para diferenciar. Muchas veces se identifica con un hombre, pero no siempre. O sea, hay personas, perdón, he dicho XX hombre, disculpadme, XX mujer, XY hombre, perdón. Podéis corregirme, que estoy un poco nerviosa. Cuando una persona se asocia su sexo biológico a su identidad de género y eso coincide, hablamos de una persona cis. Yo soy una mujer cis porque presupongo, nací con un sexo de hembra asociado al cromosomas XX y mi identidad de género es mujer. Como esa estructura, esas cajitas son lineales y en ningún momento he hecho ningún cruce, sería una mujer cisgénero. Las personas que hacen algún cruce, o sea, una persona que nace hembra y que por tanto tiene vagina, vulva, mamas, que no tiene por qué tener la voz aguda, todo se ha dicho, y no se identifica, cuya identidad de género es la de hombre, sería un hombre, porque se considera hombre, es un hombre con vagina, pero un hombre trans, ¿vale? Tips. Tú vas a llamar a la gente, para que lo entendáis, por el destino final de esa persona, ¿vale? Una mujer trans es una mujer que puede tener pene, un
hombre trans por lo general tiene vulva, porque la vulva no suele operarse, ¿vale? Pero el hombre o mujer depende de tu identidad de género. Y esa efectivamente es autopercibida y luego en el debate, como sé que este tema es muy candente y genera muchas crispaciones e inseguridades, debatimos lo que queráis. Pero a la gente la llamamos en base a su identidad de género y a cómo te dicen que se autopercibe, ¿vale? Es muy importante respetar la identidad de estas personas, porque si yo dedico 3 horas a llamaros en un género que no es el vuestro, pues hombre, aquí igual es un ejercicio, que de hecho yo suelo hacer, pero que os resultaría raro, que a las 3 horas dices, esta tía se le ha ido la olla, ¿qué está haciendo? Como que os chocaría, pues esas personas a las que les desreafirman y les deslegitiman todo el rato su identidad de género, la estamos menoscabando y la estamos hundiendo de una forma totalmente gratuita e innecesaria, porque lo único que estamos consiguiendo es tener una persona hecha mierda porque sí, sin ningún motivo, porque tú no te llevas nada por no respetar esa identidad de género. Luego tenemos la orientación. La orientación afectivo-sexual no tiene nada que ver con el sexo o con la identidad. La orientación tiene que ver hacia dónde orientas tu deseo. Y aquí tenemos a las personas homosexuales, a las personas bisexuales, a las personas heterosexuales, pero también hay personas asexuales que no orientan su deseo porque no tienen deseo sexual o lo tienen muy disminuido. Tenemos personas demisexuales que les cuesta mucho, ¿no? desarrollar ese deseo y tienen que establecer un vínculo romántico antes. Hay una gran cantidad de etiquetas que han ido proliferando con los años para irse adaptando a esta nueva realidad en la cual la gente cada vez tiene mayor libertad para poder expresarse y expresar sus sentimientos, ¿no? Dentro de la bisexualidad, por ejemplo, está polisexualidad, pansexualidad, bisexualidad. Son muy similares con pequeños matices que para irse actualizando sobre los tiempos. Si no entendéis alguna, anotárosla o si me queréis preguntar alguna y lo vemos en las preguntas, ¿vale? Porque hay muchísimas etiquetas y entiendo que a veces puede ser un poco confuso, pero no os quiero saturar de información con eso porque las que conozcáis están bien. A mí con esto me sirve. La expresión de género es cómo nos expresamos, cómo nos vestimos, cómo queremos ser leídas, ¿no? Si yo hubiera llegado a este curso vestida de una forma mucho más masculinizada, con el pelo recogido y con una expresión corporal mucho más agresiva, es probable que os hubiera parecido una persona mucho más andrógina de lo que os estoy pareciendo ahora vestida como os he llegado, ¿no? Con un jersey normal y no veis mucho más, pero bueno, unos pantalones estándar, negros. Pero eso también hace mucho y la expresión de género es lo que solemos leer cuando vamos por la calle y categorizamos a una persona como hombre o como mujer, porque tú no lo haces en base al sexo. Cuando tú dices que una mujer trans no tiene derecho a ser una mujer, lo estás achacando a que tiene pene, pero es que tú no la estás viendo el pene, tú ni siquiera sabes si lo tiene o no lo tiene, porque no sabes si se lo ha operado. Tú no vas por la calle mirando los pantalones a las personas, ¿no? Lo haces en base a esta ropa, a esta postura, a este maquillaje y la corporalidad, a esa expresión visual de género. Y eso es lo que estamos utilizando para emitir toda una serie de estereotipos que están presentes en nuestra sociedad, no hay que culpar a nadie, el estereotipo está, igual que está el estereotipo de que la gente de España se echa la siesta y te vas fuera y todo el mundo te pregunta si en España realmente nos echamos la siesta, pues están determinados estereotipos asociados al colectivo LGBTI, ¿no? O sea, asociados a promiscuidad, asociados a poliamor en el mejor de los casos, y asociados a que las mujeres trans tienen que ser hiperfemeninas y un poco el imaginario de las drag queens cuando no tiene por qué, ¿no? O que las personas bisexuales son muy viciosas, o que las mujeres lesbianas tienen bollodramas, que es otro estereotipo, que puede ser bueno o malo, pero está el imaginario. Entonces, el problema que tenemos es cuando cogemos todos esos estereotipos y dejamos que nos deriven a un prejuicio. Una cosa es decir que creemos que en España nos echamos mucho la siesta y otra cosa es decir, jamás yo como empresaria, jamás en mi vida voy a contratar a una persona española porque se pasan el día durmiendo y son unos vagos o unas vagas, ¿no? Pues ahí
estás cogiendo un estereotipo y lo estás convirtiendo en un prejuicio. Y ese prejuicio, luego, ¿a qué nos lleva? A situaciones de acoso, a situaciones de bullying, nos lleva a las fobias. Fobias entendidas como odio, ¿vale? Quiero que entendáis que una fobia, cuando nos referimos a una persona, es un delito de odio. No es miedo, no es una aracnofobia, de me dan miedo las arañas. Si hablo de homofobia, es odio hacia el colectivo homosexual. Si hablo de xenofobia, es racismo, es odio, ¿vale? Todas las fobias que tienen como destino un ser humano son delitos de odio. Entonces, cuando cogemos todos los prejuicios que tenemos sobre el colectivo LGBTI+, y le aplicamos una serie de prejuicios, es muy fácil que se nos lleve al lado oscuro, que es el del odio, el del acoso y el del estigma. Y ahí es donde tenemos que evitar entrar, ¿vale? Bien. ¿Qué nos está diciendo la ciencia? Que esto no siempre ha sido así. Esto es una cosa que hemos construido ahora. Y aquí os voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es la construcción social del sexo, no del género, que escribió Lacan, pero que se viene de los estudios de los años 80 y es un estudio histórico, ¿vale? Y era que este hombre descubrió que en la antigua Grecia se concebía, esto es una anécdota, ¿vale? Se concebía que durante el embarazo, y pensad en el útero, ellos pensaban en el útero como una especie de horno donde se cocían los seres humanos y que si todo eso iba bien, aquello se cocía correctamente y salía un ser humano perfecto que era el hombre. Sin embargo, si durante ese embarazo eso se cocía regular, porque el estrés de la madre, bueno, ya metemos un montón de estereotipos, ¿no? Que el instinto de la maternidad de la madre, que si el estrés, que si la mala madre. Si aquello no se cocía del todo bien, lo que salía era un ser humano imperfecto, que era la mujer, pero se consideraba que era exactamente la misma estructura y que éramos el mismo ser. Simplemente nos faltaba un calor vital, lo que ahora llamaríamos un bañito de testosterona. Entonces, lo que veáis es que hasta el siglo XVIII no había dos géneros tal y como lo concebimos ahora, sino que se consideraba que había uno. De hecho, se pensaba que la vulva, que el conducto de la vagina, era exactamente igual que el hombre, pero al revés, metido para adentro. Lo cual llevaba a cosas graciosas como que asumían que si un hombre tenía que llegar a la eyaculación para producirse el embarazo, la mujer también tendría que llegar a la eyaculación. Historias de mujeres violadas descubrieron que no era necesario que la mujer tuviera un orgasmo para llegar a cabo un embarazo, pero al principio la creencia en el siglo XII era esa, porque solamente había un sexo, en la cual la mujer era biológicamente, y se considera un tema biológico, inferior al varón. Entonces, cuando la ciencia avanza, puede desmontar este mito, podemos romper estos discursos. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XVIII y hasta el siglo XXI hemos visto que no hay un sexo, que hay dos, que hay diferencias cromosómicas, que hay dos géneros, pero la mujer sigue estando muy asociada a la corporalidad y si hacéis un grupo de discusión separada por género y a la mujer le preguntáis cómo sabes cuál es tu identidad y me decís mujeres, pensad cómo sabéis que sois mujeres, enseguida las mujeres pensamos en el cuerpo. Mientras que la identidad masculina, aunque cada vez más, gracias a Tinder, Grindr y la exposición en redes sociales, la mujer del hombre, o sea, el cuerpo del hombre no está identificado de una forma tan directa con la identidad del hombre. Esto tiene que ver con un devenir histórico en el cual los hombres, como eran los que iban a la guerra, no podían asociar su identidad a su corporalidad porque no podían permitirse el lujo de sangrar, ¿no? Porque entonces les invadía el miedo. Pero quiero que veáis un poco cómo ha ido variando el modelo del género y del sexo a lo largo de la historia y que a día de hoy incluso podríamos cuestionarnos si tiene sentido que siga existiendo este modelo de dos sexos, dos géneros, con el hiperconstructivismo que estamos atravesando en los últimos años. Igual ahora lo que tenemos son múltiples géneros y lo que tenemos que hacer es
desarrollar la capacidad de acomodarlos, que es una cosa de transición en la que estamos ahora, ¿no? Y por eso no lo he puesto en la tabla. Pero a día de hoy, nuestro reto y lo que tenemos que hacer es asociar que por favor dejemos de usar pseudociencia para justificar la transfobia, porque no hay nada en los discursos científicos que digan que las personas trans están en cuerpos equivocados. Sé que estoy insistiendo mucho en las personas trans, pero es que de todo el colectivo son las personas que más discriminadas están, que más estigmas sufren y que mayores problemas tienen para encontrar un trabajo, para poder llevar a cabo investigaciones científicas y poder hacer aportes. Entonces, quiero que entendáis que de verdad no hay ningún argumentario científico que diga que estas personas son menos válidas, que digan que deberían tener una puerta del baño aparte, que, es decir, podemos entrar en las personas trans y el deporte, es todo un debate en el que yo no soy especialista, pero sí que he mirado e investigado un poco, y el debate de los límites de la testosterona, pero realmente para el 99% de los trabajos no hay diferencia entre una persona trans y una persona cis. No la hay. Y no hay evidencias, porque hay hombres cis con voces muy agudas, mujeres cis con voces muy graves. Es decir, casi todo el argumentario que se usa basándose en la excusa de la biología no tienen en cuenta que durante años la forma en la que determinábamos si un hombre y una mujer era una cosa estética visual de yo miro. Y de hecho había unas tablas para las personas intersexuales que decían que si el clítoris alcanzaba X tamaño era un micropene y si no alcanzaba un tamaño era un macroclítoris. Y así decidíamos si una persona era hombre o mujer. Era una cosa visual externamente observable. Era yo te desnudo y valoro si este bebé entra en una cajita o entra en otra. Eso es lo que hacía la ciencia, la biología. Y hemos ido evolucionando y hemos ido intentando atomizar el origen del sexo, pero no ha funcionado. De hecho, os podría contar una anécdota muy bonita, así que la recuerdo muy mal porque sé que hubo unas olimpiadas, fue antes de los años 80, o sea que no recuerdo tendría que investigarlo bien. Hubo unas olimpiadas en las cuales Rusia quiso, aprovechando que no había los controles tan férreos que hay ahora, meter a un hombre en la categoría de mujeres, porque todas las previsiones decían que ese candidato en esa categoría seguro que iba a ganar y que no tendría ningún problema, y que paradójicamente, a lo que todo el mundo se esperaba, quedó cuarto. Saltó el escándalo, entonces se empezaron a hacer comprobaciones para delimitar por géneros a las personas, entonces las obligaron a desnudarse, porque antes no había ni que desnudarse, para decidir si eran hombres o mujeres y poder verificarlo. Posteriormente descubrieron que existían las personas intersexuales y entonces empezaron a hacer exámenes de cromosómicos para ver dónde encajaban las personas. Luego descubrieron que existían. Tuvimos un caso de una jugadora profesional que era corredora olímpica, que resultó ser XXY y lo descubrió ya compitiendo. Y entonces pasamos a la siguiente fase en la cual se empezaron a ver los niveles de testosterona. Luego descubrieron que había mujeres cis que tenían niveles de testosterona muy por encima de otras y que tampoco era un baremo adecuado, y entonces empezaron a investigar los corpúsculos de Barr. O sea, si os dais cuenta, toda la vida la evolución ha sido intentar ir atomizando la esencia de ese sexo para intentar mantener esas casillitas de qué es ser hombre y qué es ser mujer de una forma muy rígida y poder intentar asentarlo. La realidad es que no sabemos por qué una mujer es trans o por qué una mujer es cis o un hombre. No tenemos evidencia científica de la causa, del por qué, pero sí sabemos las consecuencias que tiene el tratarlo de una determinada manera, ¿no? Entonces, a día de hoy, desde la biología se ha ido descubriendo una gran diversidad biológica en el ser humano y, de verdad, hay que dejar de utilizar lenguajes o mensajes que han quedado obsoletos para justificar determinadas transfobias. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, la Organización Mundial de la Salud, que es más lenta que yo que sé, dejó de considerar la transexualidad un trastorno mental en 2018. Muchas personas
siguen teniendo que ir a unidades de identidad de género y sacarse el carnet, aunque ahora con la nueva ley está cambiando y se están desarticulando estas unidades, sigues teniendo que ir a embriología, sigues teniendo que pasar se sigue haciendo, ¿no? El carnet del buen trans, como le digo yo, ¿no? Igual que te sacas el carnet de coche, pues hay gente que se tiene que sacar el carnet de la buena persona trans, que a mí me hace un poco de gracia, porque no encaja. Entonces, las niñas, a mí es que me preocupa mucho la infancia, porque yo lo que sí que estoy viendo es que esta infancia, que es trans, tiene que sostener todas sus identidades sin que la población adulta sepamos encajarla. Entonces, tenemos que pasar de la patologización, del estigma y de no entender a una comprensión, a un acompañamiento, a un ver qué necesita esa persona para no ser discriminada por su orientación sexual o por su orientación. Y para eso os traigo este triángulo, que igual conocéis de sobra, que es dentro de lo que os decía de las orientaciones, tenemos un poquito de todo. Y una persona trans se encuentra dentro de cualquier parte de este triángulo, ¿vale? Porque esto es la orientación, hacia dónde oriento mi deseo. ¿Qué ocurre dentro de la medicalización que os decía antes? Que las personas homosexuales, bisexuales o pansexuales y heterosexuales, que estamos en la parte blanquita de arriba del triángulo, no tenemos tanto problema como las personas que se consideran asexuales. Cuando una persona dice que tiene poco apetito sexual, inmediatamente se achaca un problema médico. Y enviamos a esa persona al endocrino, verificamos que no sea la píldora, que baja el deseo, y puede haber causas que efectivamente tengan un problema hormonal o una causa biológica o una depresión, ¿no? La salud mental también va a afectar al libido. Pero es que hay personas que simplemente no tienen deseo sexual, nunca lo han tenido y no hay ninguna condición médica que afecte. O sea, que decir, pueden reproducirse, no tienen ningún problema, o sea, pueden tener relaciones sexuales, no tienen nada biológico que se lo impida, pero no tienen ese deseo, esa apetencia. A esas personas se las llama asexuales respecto a las otras personas que tienen deseo sexual, que se las denomina alosexuales. Son muchas etiquetas, no tenéis que saberoslas, pero tenéis que entender que es una realidad que existe y que, además, como todo lo que no conocemos, lo primero que hacemos es medicalizarlo, es ve al médico, ¿no? Y la A es una letra que está tan invisibilizada que generalmente no solemos decirla dentro de las siglas L, G, B, T, Q, I, A. Esa A es la última, es de asexual y es la que generalmente se omite. Os lo traigo para que sepáis que existe, ¿vale? Igual que lo que os voy a traer ahora tampoco tiene que ver, es que voy un poco apurada de tiempo, tampoco tiene que ver con el propio colectivo LGBTQ+, pero es necesario decirlo, que es la xerofobia. No tiene que ver con el colectivo porque, de hecho, la xerofobia y el VIH está subiendo mucho en relaciones heterosexuales debido a, principalmente, que la pornografía es un sistema de educación que tenemos y la pornografía se ha ido haciendo cada vez más violenta con las prácticas, o sea, con el paso desde los años 80 hasta ahora, la gente joven ha ido normalizando determinadas prácticas sexuales, y no solo la gente joven, en general la población, que no eran tan habituales, y como con la práctica del sexo anal no hay riesgo de embarazo, la gente joven heterosexual no utiliza tanto la protección y el preservativo y entonces está subiendo la incidencia. Pero no obstante sigue siendo una de esas enfermedades que se asocia a homosexuales, eroinómanos, haitianos y todas las cosas que empiezan por H del mundo, y ahí entramos dentro de las personas homosexuales, ¿no? Entonces, por suerte, desde Prisma tenemos muy en cuenta que el VIH y la xerofobia es una fobia, es decir, un delito de odio que existe, que está presente, y entonces tenemos que luchar contra ese estigma porque por beber un vaso de agua de tu compañero que tiene xerofobia, tú no te vas a contagiar, ¿no? Hay que intentar explicar a la gente que ya no ha visto muertos por VIH porque no se ha creado en los 80 que el VIH se transmite por sangre, semen y fluidos, pero no incluye la saliva, que no se te va a contagiar por darle la mano y que por favor trates a esa persona con normalidad, ¿no? Que a día de hoy tenemos unos antirretrovirales magníficos, te tomas una pastillita todos los días y sigues con tu vida. Bien, esto
es una de las actividades que hacemos, que no incluye al colectivo, pero que creemos que tenía sentido traerlo a este espacio para que sepáis que ese estigma sigue estando ahí y además sigue teniendo mucho de contagiarse, que se asocia a algo contagioso. Es menos cuarto. Voy a contaros muy rápido, sin entrar, que en la página web de la asociación tenemos 10 medidas para ayudaros. O sea, si alguien quiere hacer un evento o una jornada que sea LGBTIQ+, inclusiva, en su centro de investigación o en cualquier entorno, puede aplicar las 10 medidas que hemos colgado en la web, que yo las había traído, pero no me va a dar tiempo a explicaros, ¿vale? Porque creía que tenía más sentido detenerme en la formación. Pero que sepáis que están ahí, que vamos de la educación, la protección a la visibilidad y que incluyen todas estas medidas con ejemplos y que lo vais a encontrar en la página web. No os lo voy a contar porque yo creo que prefiero dejar un ratito para el debate, ¿vale? Pero que sepáis que estas formaciones son el punto número 1 y creemos que son súper importantes, así que gracias por venir, y que la visibilidad y la igualdad en todos los sistemas, incluyendo el educativo, que es el que más nos toca, y los canales seguros son muy importantes. Entonces, bueno, aquí tenéis la igualdad de oportunidades para las personas trans, los protocolos y guías para gestionar los procesos de transición, evitar todo el rato las clasificaciones binarias de género, porque bueno, he visto que tenéis que la siguiente ponencia también va de lenguaje inclusivo, entonces ahí os contarán que hay que intentar evitar clasificaciones binarias de género, que para qué vas a decir alumno, alumna, si puedes decir estudiantado, rechazar discursos pseudocientíficos porque no hay que dar pasos atrás, si algo está probado científicamente no hay que debatir, o sea, yo cada vez me pongo más tajante con esto, siempre me dicen que igual las formas me pierden, pero es que si tenemos razón y hay argumentos científicos, tenemos que no dar un paso atrás porque entonces estamos avalando las terapias de reconversión de orientación sexual otra vez y volvemos y es terrible. Y visibilizar los referentes tiene que ver con lo que os decía antes de editar la Wikipedia, pero también tiene que ver con que haya gente visible y segura en esos espacios, ¿no? Si yo digo en mi puesto de trabajo que soy una persona bisexual, las personas del colectivo se van a sentir más tranquilas y más seguras diciendo, bueno, si esta persona se ha podido visibilizar, no es un espacio tan ofensivo, tan peligroso, tan generalmente que genera tensiones y incomodidades, ¿no? Y como siempre es súper importante tener una perspectiva feminista e interseccional en toda la visión, porque es el mismo sistema, el patriarcado, el que oprime tanto las masculinidades como a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, como a todo el colectivo LGBTI. Y los equipos de trabajo diversos, aunque es la última, es una pieza clave. Cuanto más diverso es un equipo, mejores ideas y mayor evoluciones hay. Entonces, no voy a contaros nada de esto, voy a acabar ya y si a alguien le interesa, que sepáis que nos podéis contactar. ¿Vale? Y espero, voy a dejar yo creo de compartir, espero que me haya dado tiempo, que se haya entendido bien. Sí, vamos, a mí me ha encantado, se me han pasado los 48 minutos aquí como si fueran 10, no sé. Genial, Y he aprendido un montón. Yo, o sea, se me ocurren muchas preguntas, pero bueno, ya tenemos preguntas del público, genial. así que si te parece pasamos a ellas, si quieres, iniciamos el debate. Vale, tenemos una de Héctor Vives Arias que dice: buenas, muy buena charla. Respecto al uso de la expresión sexo biológico para hablar de personas trans, ¿no es más adecuado decir sexo asignado al nacer? Dado que muchos caracteres sexuales no dependen exclusivamente de tener cromosomas XX o XY, sino que hay condiciones intersex en las que una persona XY tiene apariencia externa femenina y viceversa. No recuerdo ahora si se consideraba cis cuando su identidad corresponde con la asignada en estos casos también. Bueno, esto es algo ya... Sí, sí que se puede decir sexo asignado al nacer, de hecho es muy correcto decir sexo asignado al nacer, yo normalmente es la que utilizo, pero me pidieron que fuera una cosa como más formativa y yo creo que si digo sexo biológico se va a entender mejor. O sea, al final, cuando hacemos este tipo de ejercicios, lo primero que hacemos es deconstruir el género, ¿no? Y asumir que el género es movible. El siguiente paso es justo el que está diciendo Héctor, es deconstruir el sexo. Por eso os he traído antes el ejemplo de la Kerr y de la construcción social del sexo, porque efectivamente hay muchas características, como bien ha dicho él, del sexo que no tienen que ver exclusivamente con eso.
Yo creo que, de hecho, podríamos hablar única y exclusivamente de XXXY y hablar solo de cromosomas sin ni siquiera nombrarlo. Pero sexo asignado al nacer es correcto. Y lo de cis y trans es que no he entendido esa última parte de la pregunta. Que si... Espera que te lo vuelvo a leer. Sí, gracias, perdóname. No, para nada, es que era larga. No recuerdo ahora si se consideraba cis cuando su identidad corresponde con la asignada en estos casos también. Cis es mi ejemplo, ¿no? Es cuando a una persona le coincide el sexo asignado al nacer con su identidad de género posterior. Si encaja, eres cisgénero. Si no encaja, porque a ti te han asignado un sexo al nacer y luego tienes una identidad de género que es distinta, eres una persona trans. Y el paraguas trans, o sea, transgénero, transexual, es una dicotomía un poco antigua, ahora utilizamos el paraguas trans. Espero haberle aclarado a Héctor. Sí, yo creo que quedó bastante claro. Tenemos otra pregunta de Isabel Márquez que dice, la información evidentemente, la formación es evidentemente fundamental. ¿Alguna idea para que a los cursos de formación que propongamos se apunten quienes más la necesitan, que suelen ser quienes más lo necesitan? Bueno, a ver, lo que se podría hacer ahí, claro, tú no puedes obligar a una persona que no quiere escucharte a tragarse esta charla. Eso es muy difícil. Es cierto que las personas que soléis venir a este tipo de talleres ya tenéis una sensibilización y una formación previa. Pero sí que es cierto que lo que se puede hacer es entrar dentro de las empresas y poner este tipo de formaciones dentro de las empresas para las empleadas, los empleados, las empleadas en general. Entonces ahí, en el momento en el que tienes que hacer que sea una actividad formativa de la empresa, ya tiene que ir todo el público en general, independientemente de las personas que más lo necesitan. Pero realmente, aunque tú creas que lo necesitas, si tú puedes hacer de enlace, de apoyo en tu puesto de trabajo, ya estás haciendo muchísimo, porque ya estás haciendo una propia labor formativa solo estando ahí. Entonces yo tengo fe en ti, Isabel. Yo también. Vale, pues mira, precisamente Héctor, del comentario y pregunta anterior, completa su comentario y dice, me refería a casos en que, por ejemplo, se asigna mujer, la persona se identifica como mujer, pero luego se descubre que tenía cromosomas XY. Vale, a ver, si... O sea, entiendo que está hablando de las personas intersexuales en este caso. Porque si una persona se asigna mujer y la persona se identifica como mujer, sería una persona cisgénero, pero si luego se descubre que es XY, no sería XY de hecho, se descubriría que es un tipo de intersexualidad, no se puede descubrir que tiene cromosomas XY. Puede descubrirse que tiene cromosomas XXY, como por ejemplo el caso de la jugadora, ¿qué era? Es que en las Olimpiadas, pues tengo que buscar el año, yo creo que fue en el año 2012, hubo una jugadora de las Olimpiadas que lo que hacía era correr y se descubrió que era XXY, pero esto seguro que Google lo sabe mucho mejor que yo. En ese caso era XXY y esa mujer siempre se identificó como intersexual, ya no entraba en ninguna otra categoría, ¿no? Ella lo que decía es, bueno, he descubierto que soy intersexual, pero lo descubrió muy tarde, lo descubrió jugando en las Olimpiadas, ¿no? Entonces, no entraría dentro de... O sea, no la identificaría como cis, la identificaría como intersexual en ese caso. Porque es que la pregunta está redactada un poco raro porque no podría ser XY. Pero Claro. eso sería. Vale, gracias, Eva. Seguimos con Pilar Basuquillo Castrillo, que dice, desconocía la existencia de unidades de género para sacarse un carnet de trans. A mí eso también me sorprendió mucho, tengo que añadir, y quería saber más, así que perfecto. ¿Podrías explicar cómo funcionan estas unidades y qué sentido tienen? Vale, sí, sin problema. En 2007 tuvimos la primera ley que regulaba a las personas trans, ¿vale? Entonces era todo un proceso que tenías que llevar a cabo para poder cambiar tu documentación. Pensad que ha salido una nueva ley, ¿vale? Que ha desintegrado estas oficinas. Entonces os voy a explicar todo el recorrido para que cada vez que conozcáis a una persona trans que no se esté cambiando el nombre ahora, que acaba de salir y aún no han pasado los 3 meses, entonces todavía todas las personas que se han cambiado el DNI lo han hecho por el modelo antiguo. Que es en el 2007, Es dijiste. una ley que salió en 2007 Vale. y antes se llamaban unidades de trastorno de identidad de género, la UTIG. Y llevaban la palabra trastorno, porque hasta 2018 la Organización Mundial de la Salud no se atrevió a quitar la transexualidad como trastorno mental del DSM.
Bien, también tened en cuenta que hasta el año 91 no quitó la homosexualidad, la OMS, ¿vale? La OMS le cuesta mucho quitar que todos sean enfermedades y trastornos y tarda mucho en hacerlo porque tiene la creencia de que así da coberturas, ¿vale? Bien, las unidades de identidad de género, que eran unidades de trastorno de identidad de género, era un sitio al que tú ibas, les decías que eras una persona trans y había todo un protocolo de actuación. Tenías que pasar por un análisis psicológico, luego tenías un análisis psiquiátrico, te derivaban al endocrino, si no pasabas por ahí tenías problemas para que te dieran las hormonas. Pensad que si yo me pongo testosterona, yo en 8 meses tengo más barba que Santa Claus, ¿vale? Es decir, para conseguir la testosterona tenían que pasar todo ese examen. Y cuando llevaban 2 años en tratamiento, la ley no especificaba si era tratamiento psicológico, psiquiátrico o hormonal, por eso había gente que lo que hacía era empezar con el psicólogo mucho antes, pero tenían que llevar 2 años en tratamiento para poder cambiar el DNI. Bien, eso significaba que además tampoco te daban la hormonación antes de los 18. Para que una persona pudiera cambiar el DNI, que lo que cambia es la partida de nacimiento, con el sexo real, o sea, su identidad real, su identidad asignada por esa misma persona tenía mínimo 20 años. Entonces ahora tenéis que pensar cuántos documentos teníais a vuestro nombre con 20 años. El carnet de la biblioteca, el título de la secundaria, el título de bachillerato. Igual hay gente que ya ha acabado un FP o un estudio, si lo ha hecho un poco más tarde, un estudio universitario. Cualquier certificado, pues como por ejemplo este, al que habéis venido. El carnet del abono transportes, ¿no? Todos los carnés y todos los títulos tenían que volver a pagarlos y volver a tramitarlos. Era un proceso muy tedioso y muy largo. El problema que tenían estas unidades de identidad de género es que además las prácticas, el examen psicológico, estaba muy metido dentro de esas cajitas de las que os he hablado antes, de qué es ser mujer y qué es ser hombre. Entonces, a un hombre trans le decían, ¿y tú cómo sabes que no eres lesbiana? Esas eran algunas de las preguntas que se hacían. Y entonces Carna Tolelli fue una política del PSOE muy famosa que hemos tenido en este país, que es una mujer trans, y entonces se creó en su honor una serie de foros, cuando todavía funcionaban los foros, imaginaos lo atrás que me estoy yendo en el tiempo, donde la gente trans preguntaba qué tipo de preguntas te hacían y qué tipo de respuestas tenías que dar para pasar ese tipo de test. Porque la gente engaña y aprende a hacer y a responder lo que les piden. Porque si a ti te preguntan que cómo sabes que no eres lesbiana, pues yo igual digo, bueno, pues porque no me gusta el fútbol. Entonces igual suspendo el carnet. Entonces no apruebo. Entonces, claro, una de las cosas que les decían es que tenías que tener una expresión de género acorde a la identidad de género al principio. Pero claro, pedirle a una persona que no está hormonada, que igual no ha salido del armario en su entorno familiar como persona trans y que no ha transitado de ninguna manera que tenga una expresión de género hipermasculina o hiperfemenina, en el caso de ellas, sobre todo, puede peligrar su integridad en muchos aspectos de su vida, ¿no? Entonces eran cosas que se basaban más en la expresión de género y en la orientación sexual que en la propia identidad de la persona, porque es muy difícil saber cuál es la identidad. Por eso no hay mecanismos con la nueva ley para la identidad de las personas, de la gente, y si tú te autopercibes, yo te creo, porque no podemos hacerlo nada más que con efectos sociales de alrededor. De bueno, es que si eres chica tienes que tener el pelo largo. O sea, eran cosas así, ¿no? Entonces se han ido desmantelando y con la nueva ley ya se han quitado del todo y hemos conseguido que las personas trans tengan el mismo derecho que tiene el resto de la población general, que es conseguir el derecho a poder elegir un médico, porque estas personas no podían elegir a sus médicos, a diferencia del resto de la población mundial, ¿no? Entonces, cuando el discurso trans está tan metido en lo médico es claramente porque no han conseguido avanzar hacia otras problemáticas más sociales. Entonces, esas unidades de género que sepáis que sí que existían y además había muy pocas, la gente tenía que hacer desplazamientos, en Madrid teníamos 3 o 4, pero que no valía tu ambulatorio de al lado de casa, ¿no? Te derivaban al 12 de octubre. Y ahora... Ahora, en principio, con la nueva ley se han tenido que terminar de desmantelar, ya no tienes que sacarte ese carnet, por así decirlo. O sea, yo esto lo digo a modo paradójico porque hay una monologuista trans, aprovecho y le hago publicidad, que se llama Elsa Ruiz, que justo ella siempre hablaba de sacarse el carnet de trans, ¿no? De que ella siempre tuvo que sacarse el carnet de trans. Entonces me hizo mucha gracia la expresión y como es un amor de mujer, pues le cogí la expresión y la avisé. A día de hoy, lo que tenemos con la nueva ley es que tú tienes que ir al registro, identificarte como mujer u hombre, luego te piden ratificarlo 2 o 3 veces, o sea que todos estos youtubers que te dicen ya soy mujer, no les creáis, no han pasado los 3 meses,
pero a priori ya no tienes que hacer ese proceso. Y cada vez, por suerte, está más visibilizado, sobre todo desde la infancia, y cada vez hay más personas, sobre todo endocrines, que trabajan estas temáticas y que saben lo que es la hormonación cruzada, que saben lo que son los bloqueadores para adolescentes, que saben cómo llevar a cabo el proceso sin necesidad de pasar sí o sí por ese tipo de acompañamiento forzado obligatorio de las unidades. Vale, muchísimas gracias, Eva. José Jairo Díaz Luis nos dice: muchas gracias, me ha gustado mucho. Lo cierto es que expresiones como fuera del armario o dentro del armario ya están pasadas de moda en mi cabeza, pero entiendo que son necesarias para crear visibilidad y conciencia en aquellos campos en los que todavía es un tema tabú. ¿Qué medidas se están tomando para visibilizar en campos como las ingenierías, donde la presencia masculina es del 70-80%? ¿Qué porcentaje de personas asexuales hay o se cree que hay en la actualidad? Bueno, son dos preguntas distintas. Bueno, en las ingenierías se está haciendo lo mismo que se está haciendo en toda la sociedad, que es dejar que permee el discurso. O sea, realmente el feminismo es el que ha abierto esta barrera, pero feminismos hemos tenido desde antes de la transición, ¿vale? Hay que decir, sí que es cierto que con la transición a España nos llegaron los lesbianismos políticos de los 60 británicos, con los feminismos italianos, con la teoría pues no existía, con el feminismo de la igualdad o el feminismo de la diferencia, nos llegó todo hecho un revoltijo a España, entonces nos faltaba formación para ubicar las distintas categorías del feminismo en las cabezas de las personas, pero al final, desde las ciencias sociales y desde los estudios de género en general, se empezó a investigar mucho, se empezó a estudiar, bebimos todo, lo aprendimos, y ese discurso, cuando se hacen políticas de igualdad, cuando se llevan a cabo acciones, como que en las empresas más grandes haya las cuotas, que pueden no gustarnos que haya cuotas, ¿no?, de igualdad de oportunidades, pero es que si no hubiera cuotas, igual en las ingenierías no había mujeres y teníamos una para hacer el efecto pitufina de que haya una mujer rodeada de hombres. Entonces, al final es simplemente ir que el discurso social permea a las ingenierías. O sea, no hay nada que haga que puedas forzar a acelerar el cambio. Ese es el punto. Lo que puedes hacer es lo que he dicho antes a tu compañera Isabel, ¿no? Es hacer formaciones y hacer que haya canales seguros y obligar que haya una persona en esas empresas que sea responsable de que cuando hay una denuncia, pero ya no de homofobia, bifobia o lesbofobia, de machismo o de acoso o de racismo, ¿no? Que haya una persona que garantice el anonimato de la persona que denuncia para que se sienta segura y no se sienta doblemente expuesta. Se cree un canal que asegure que esa persona va a estar cómoda todo el proceso. Cuando consigues generar canales de confianza, automáticamente se vuelven espacios mucho más seguros. Entonces, sí que es cierto que hay 70% de machismo, pero es que lo veréis más adelante en el curso. Se puede ser aliado. Yo tengo siempre una máxima que es: no hace falta ser ballena para ser de Greenpeace. O sea, no tienes que ser LGBT para ser una buena activista LGBT. No hace falta ser mujer para ser feminista. Ser mujer te facilita ser feminista, pero ni te vuelve feminista por el simple hecho de ser mujer, ni puedes ser la única persona feminista que haya en la sala, ¿vale? Entonces, simplemente hay que poco a poco intentar que esos hombres de las ingenierías no se vean deslegitimados por la presencia de mujeres, como ocurre con la gente joven y los videojuegos también, que es otro melón que os traigo y os abro, ¿no? Cómo el machismo se perpetúa en determinados videojuegos y cuando entran muchas mujeres a jugar a ese videojuego, de golpe el videojuego es peor, ¿no? Eso pasó con la biología estaba muy masculinizada y cuando se feminizó, de golpe la biología ya no era una ciencia tan pura. Entonces, hay que aceptar esos cambios que nos trae la sociedad y que esa presencia masculina, yo creo que poco a poco las mujeres cada vez están entrando más y más en las ingenierías. Y había otra pregunta que era el porcentaje de personas asexuales. ¿Hay o se cree que hay? Vale, no hay registros de personas asexuales. Piensa que no tenemos un censo. Si no tenemos un censo de población blanca, negra, amarilla en este país, porque esto no es Brasil y en nuestros censos no figuramos el color de piel, imagínate la sexualidad, que es una cosa totalmente invisibilizada. Hay asociaciones asexuales que estiman que es en torno a un 1-2% de la población, pero no sé de dónde ha salido ese dato, entonces lo cojo un poco con pinzas. No puedo responderte a eso. 1-2% dijiste que... Hay asociaciones asexuales que es lo que comunican, sí, pero es que tampoco sabemos porque la sexualidad de las personas cambia.
y es voluble. Entonces, estaríamos yéndonos a las personas que nunca jamás en su vida han tenido deseo sexual y se han hecho pruebas y no hay una causa médica que entonces tienen el registro médico para sacar ese porcentaje, pero es muy difícil tener un registro de esto. Claro, sí, sí. Me pareció muy interesante el triangulito gris que mostraste, porque precisamente me hizo pensar mucho en plan, ¿cómo una persona va a saber colocarse en una esquina, ¿no? Me parece muy, y claro, en el pico inferior ya, sí. Y que no es lo mismo empezar a salir con alguien que llevar 5 años, ¿no? Sí. Para que veáis un ejemplo muy tonto y de chascarrillo de cómo la sexualidad y el deseo también fluctúan, ¿no? Sí, pues como todo en la vida, ¿no? Digo yo. Vale, pues seguimos con Donagi Esparza Rondo, que, que nos pregunta, ¿podrías hablar un poco más sobre cómo se debe lidiar con las cuotas de plazas en los institutos? Algunas veces la preocupación es que las oportunidades a las mujeres cis se les niegue por aceptar personas de algún colectivo LGTQA+. Vale. A ver, claro, a mí las cuotas no son el sistema que más me gusta, ¿vale? Sí que es cierto que es el que el Instituto de la Mujer pone para grandes empresas o para centros educativos para garantizar que haya participación de mínimo un 40-60 de los dos géneros mayoritarios, que son hombre y mujer. Pero la pregunta es, ¿cómo lidiar? Pues mira, yo sé que en institutos de aquí, de la Comunidad de Madrid, que es donde estoy yo, hay baños mixtos, por ejemplo, y cuando lo tienen interiorizado desde primero de primaria no han tenido absolutamente ningún problema nunca. Y es una cosa que generalmente la mayoría de las personas adultas nos llama mucho la atención y nos cuesta, ¿no? De hecho, en mi facultad yo estoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y si venís a visitarme veréis que hay baños mixtos, pero desde hace muy poco tiempo. Entonces la gente sigue sintiéndose interpelada por la puerta del baño y sigue yendo a la antigua puerta del baño que les correspondería. Se han puesto el letrero de que es mixto y que es a género y que puede ir cualquiera, y sin embargo las mujeres siguen yendo a la derecha y los hombres siguen yendo a la izquierda, porque hay tradiciones que las tenemos tan interiorizadas que cuesta mucho. Entonces yo entiendo que las cuotas están justo para forzar ese cambio cultural en las personas, y que una vez lo tengamos se podrían eliminar las cuotas. Pero es necesario, igual que fue necesario meter mujeres en la política, y por eso se pusieron cuotas en la política. Pero no tengo muy claro la preocupación de que las mujeres cis se nieguen a aceptar a personas trans, porque justo generalmente las mujeres más feministas son las que suelen aceptar mejor a las personas trans. Sí que es cierto que ahora está todo este discurso del feminismo trans excluyente, pero no sé muy bien hacia dónde quieres que enfoque la respuesta. Porque hablar un poco más... Yo creo que ella se refería a que si estamos hablando de cuotas en torno LGTBI plus, que cómo incluimos este colectivo en las cuotas y si eso perjudicaría a las mujeres cis, ¿no? Sí. Puede ser que vaya por ahí Vamos, que sí, que... Yo también lo interpreto así, Bea. Sí, vale, ¿no? vale. O sea, que si es necesario incluir cuotas LGTBI+, o... Lo ideal sería que no fuera necesario. De hecho, generalmente el colectivo LGBTI... O sea, es que las mujeres no somos una minoría, estamos minusvalorizadas, que es una cosa, ¿no? O sea, se nos minusvalora, pero no somos una minoría. Por eso tiene mucho más sentido el tema de las cuotas. Dentro del colectivo LGBTQ+, yo creo que no sería necesario agregar una cuota, igual que creo que no sería necesario agregar una categoría aparte, porque eso es segregación y es dejarnos en una esquinita como si no existiéramos, especialmente a las personas trans. Creo que no tiene, o sea, entiendo que la pregunta va justo por mujeres trans y mujeres cis en el deporte, que es lo que más ha saltado a los medios, pero a nivel instituto, a nivel colegio, no vas a notar ninguna diferencia. No creo que haya problemas realmente. O sea, vas a encontrarte como mucho una sola persona que puede tener reticencias, y generalmente es por falta de conocimiento, de educación, de socialización, porque en tu casa te han enseñado que eso es terrible. Pero, o sea, quiero decir, yo he tenido mujeres trans en casa y es una mujer más, y la acompañas, y es tu amiga, y es tu aliada. Entonces, generalmente lo que más vas a notar en el instituto es cuántas horas entrenas, porque a nivel instituto hay mujeres cis que dan palizas a hombres cis. De lo que tiene que ver a esos niveles es
cuántas horas dedicas a practicar un deporte. No es una cosa de competición como para que haya niveles de testosterona que realmente cambien nada, ¿no? Entonces yo creo que simplemente es que si una chica o un chico te dicen que quieren ser chica o chico y que por favor les metas en ese equipo, tú lo aceptas y luego en el vestuario es donde puedes tener esos problemillas, pero yo te digo, justo las mujeres cis no creo que, o sea, suelen tener menos problemas las mujeres cis para aceptar a personas del colectivo que los hombres cis. Es eso o sea, por el feminismo. Sí, Mm. muchas gracias. Vale, Alba ayer nos dice, muchas gracias por la charla. ¿Se sabe cuál es el porcentaje de personas intersexuales? Imagino que, como dices, habrá personas que no lo haya descubierto todavía, pero no lo sé si es lo común o si por el contrario la mayoría sí es consciente de ello. Vale, respecto a lo del porcentaje, ya lo he dicho antes, entonces no voy a repetirme. Y yo creo que es relativamente común no saberlo, porque a nadie nos han hecho un examen cromosómico al nacer. Entonces, si tú no tienes un problema hormonal claro, que haya sido al endocrino y que te hayan hecho un estudio, pero esto es como afectar de la tiroides. Te puede afectar la tiroides y no saberlo y hasta que no vas al endocrino no descubres el por qué. Pues es que puede haber muchas personas que efectivamente no lo sepan. Las personas que lo saben son aquellas que tienen un tipo de intersexualidad, de ese pool de 50 variaciones cromosómicas que pueden generar intersexualidad en distintas fases. Hay muchas que son externamente observables. Todas aquellas que son externamente observables, por supuesto, lo saben. De hecho, hasta principios de los 2000 hacíamos las operaciones de reconversión de sexo, nada más nacer a los bebés, y como chascarrillo curioso os diré que en caso de duda, cuando no se tenía muy claro, o se preguntaba a los padres, y si los padres decían que decidiera el personal de salud tendía, y esto está ya investigado, cuantitativamente se hacían más operaciones a mujer, se hacían más niñas recién nacidas que niños, porque era una operación más fácil, única y exclusivamente. O sea, quiere decir, realmente ya no se hace porque si no afecta a tu sexualidad y no afecta a tu salud, se posterga esa decisión. Cada vez se está más decidiendo postergar esa decisión porque es una decisión estética. Pero claro, si no es externamente observable y simplemente es una cosa interna, como la que os ponía yo el ejemplo de mi compañera, que es que fue un shock en su adolescencia, realmente genera, o sea, no tienes por qué saberlo. Bien. Si es observable y tan operado de pequeña, por supuesto, vas a estar con hormonas toda tu vida. Vale, muchísimas gracias. Tenemos una de un asistente anónimo al que no le vamos a poder contar la asistencia porque no nos ha dicho su nombre, pero nos dice, maravillosa charla, me ha sorprendido mucho la gráfica de las salidas del armario en ingeniería, aunque es comprensible por la mayoría de hombres que la poblan. Como mujer vi con la explicación que nos has dado de las confusiones que la gente hace según quién sea tu pareja, ¿algún consejo para normalizar a las personas bisexuales en ambientes hostiles como estos? Claro, pero es que es en ese ambiente y en todos. Al final hay poco que puedas hacer tú es decir, al final es un cambio social grande, ¿no? O sea, es lo que os decía antes, si yo estoy con una mujer me vais a leer como lesbiana, si estoy con un hombre me vais a leer como heterosexual, entonces yo lo que hago es un ejercicio muy consciente de, voy a decir salida del armario, pero la realidad es de visibilización, ¿no? Si yo doy charlas en institutos y tengo que decir 5 veces al día que soy una persona bisexual, yo digo 5 veces al día que soy una persona bisexual. Entonces al final te llega el compañero y te dice, eres una pesada, siempre estás con eso. Y yo, bueno, pues siempre estoy con esto porque es necesario. Y entonces, conforme vaya viendo referentes visibles, va a haber otras personas que se animen a encontrarse en una situación más cómoda y que que se van a animar a salir también y a estar más cómoda. No sabría decirte, o sea, para normalizar a las personas bisexuales en ambientes hostiles, yo te diría eso, mucha visibilización, pero por favor, sin que peligre vuestra integridad. Sabed dónde lo hacéis también, ¿eh? O sea, elegid a qué compañeros de las ingenierías y elegid a qué jefe os vais a decirle que sois bisexuales y que el contexto acompañe, ¿no? Que no sea, hola, encantada, soy bisexual. Claro. Pero sin peligrar vosotras, por favor. Y vosotros y vosotras.
Vale, gracias, Eva. Seguimos con Rubiño José Ángel. Hola, interesante charla. ¿Existe algún banco de términos para el lenguaje inclusivo? Porque la RAE aún no lo acepta, ¿no? No, la RAE aún no lo acepta. La Real Academia Española es una institución y, como todas buenas instituciones, van muy lentas. Además, es una institución bastante masculinizada, entonces aún menos motivos para aceptar determinados cambios, pero el lenguaje de siempre ha ido más rápido que las instituciones. Cambiamos el lenguaje a una velocidad pasmosa. Y además la RAE tiene que tener en cuenta todo el español de Latinoamérica y intentarlo hibridarlo también con el castellano, el colombiano, el argentino, el ecuatoriano y el colombiano y el uruguayo y todos los idiomas, ¿no? Y el chileno. Tenemos grandes variaciones lingüísticas. No hay un banco de pool, simplemente es que tenemos un idioma que, a diferencia del inglés, va especialmente marcado por el género, es la mesa, entonces casi todo lo que tenemos tiene género. Todo aquello que lo asocies a personas, puedes hacer, como he dicho yo antes, ¿no? Voy a hablar de proletariado, voy a hablar de estudiantado, voy a hablar de cosas que acaben en ado, o si ves que tiene género, tú puedes decir alumno, alumna, alumne. No te vale para señores, pero te vale para otras muchas cosas, ¿no? Tú piensa un poco como el asturiano. Aunque en el asturiano la E es femenino y entonces le estarías aplicando género femenino, o sea, si te cuesta mucho, habla en femenino y luego en masculino, te va a salir más fácil. Seguro que tenéis una charla, me suena a mí, de justo lenguaje inclusivo más adelante y seguro que os ponen muchos más ejemplos y tablas con idiomas porque está muy estudiado y se trata de ir cambiando un poquito la forma de elaborar nuestras frases y va a sentirte más fácil. Sí, cambiar chips y Sí. nombres, arraigos. Muchas gracias, Eva. Adriana de Lorenzo Cáceres Rodríguez nos dice, muchísimas gracias. Tengo una pregunta y una reflexión. La pregunta, el otro día en una charla nos dijeron que en la Unión Astronómica Internacional, al registrarte, puedes elegir si eres femenino, masculino, trans, etc. F y M+. Confieso que desconozco a qué hace referencia el plus. Lo siento mucho. ¿Nos lo aclararías, por favor? Muchas gracias. ¿Quieres que te lea la reflexión después o te la leo ahora? Lo que quieras, puedes leerme todo el tirón. Venga, y la reflexión. El nombre al final también es un aspecto de género. Conozco a un chico vasco que tiene un nombre canario de mujer. Los nombres canarios son muchas veces desconocidos en la península. En la península y a sus padres que solo vinieron de vacaciones y leyeron el nombre, pues lo llevan pueblo, les pareció masculino. Tras años de conocerle, yo ya no identifico este nombre como femenino. Romper ese sesgo de género, que me consta que es muy difícil, a mí misma me costaría mucho, haría que todo el tema de certificados para la gente trans fuera más sencillo. Solo habría que cambiar documentación donde se especifica el sexo. Gracias y perdón por el comentario tan largo. Bueno, no es largo, entiendo que para ti ha sido más difícil de leer. Coincido, de hecho, yo en las certificaciones generalmente siempre pongo el número de DNI en todos los certificados, no pongo solo el nombre, porque así si una persona quiere cambiar esa documentación, el número del DNI es lo que realmente nos identifica y entonces facilita mucho poder cambiar esa documentación sin tener que volver a escribir a todo el mundo para volver a pedirle todos los certificados. Pero lo de los nombres que no vayan asociados a un género cuesta bastante. Respecto a lo que me has preguntado, registrarte, tienes femenino, masculino, transexual y ese más tiene que ver con estas personas no binarias o binarias que no se asocian con ninguno de los dos géneros mayoritarios. Ahí hay gente que es de género fluido, ahí hay gente que es agénero, que no se identifica con ninguno, hay gente que va fluctuando, entonces como la diversidad de identidades de género es tan amplia como personas, al final, y, está muy bien que haya una casilla para ese más, para todas esas personas que no quieren etiquetarse con mujer trans, porque, como decíamos, tiene toda una serie de prejuicios y te hacen creer que si eres mujer trans tienes que comprar todo el paquete de la feminidad entera, con todos los estereotipos de género del mundo, y te tiene que gustar el rosa, ir en tacones e ir maquillada, y a ver a cuántas mujeres conocéis que compren toda la cajita de ser femenina al completo, ¿no? Entonces, como hay gente a la que cuando está transicionando le cuesta mucho eso y prefiere identificarse como una persona no binaria,
pues se le pone un más y es una persona no binaria. Estaría. Claro, pero no sé si Adriana se refiere a esto. A mí me parece raro que pongas F más o M más, porque estás como Yo entendí que es más que tenía... preso en, vale, la vale. F o en la M, ¿no? No sé. No, pensaba que era que tenía femenino, masculino, trans y otra casilla. No, bueno, ella pone específicamente F plus y M plus. Bueno, pues sí, entonces está un poco extraño. Igual es porque tienen un interés muy, muy grande para algún tipo de estudio, que eso con temas de salud sí puede ser relevante si es una mujer cis o una mujer trans, y a lo mejor el más es una forma de delimitar si eres femenina cis o femenina trans. Igualmente la nomenclatura no es clara. O sea, no es la mejor categoría que se me ocurre. Pero bueno, a veces la gente tiene muy buena intención y al faltarles la formación y las herramientas hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Entiendo, sí. Pensaba que de verdad que era femenino, masculino, trans y un otros. Sí, no, yo esto tampoco lo había visto. Ese más hacía referencia a que había otra casilla que era un más. Sí, de hecho ha vuelto a decir que respecto a la pregunta, las opciones que dan efectivamente son F plus y M plus. No hay un más sin su letra. Bueno, pues Y claro, aparte de la Unión Astronómica Internacional, o sea, no es... pues lo que está es un poco raro redactado. Yo lo siento, Adriana. Tendrían algún interés específico en saber quién está trans y quién es cis, porque a lo mejor la formación era para personas trans y querían un porcentaje de personas trans muy alto. No sabría decirte por qué hay detrás de esas siglas, qué lógica han seguido, porque no la entiendo. Yo haría uno de mujeres, una de hombres, una de personas no binarias, de hecho ni siquiera pondría la T, porque si eres mujer trans vas en mujeres, y luego pondría un otros con un hueco por si alguien quiere especificar y se siente cómoda que ponga lo que quieras. Perfecto. Pero Gracias. bueno, lo que en Estados Unidos, por ejemplo, cada vez ponen más categorías, ¿no? Y te encuentras que hay 16 categorías, ¿no? Tienes mujer cis, mujer trans, hombre cis, hombre trans, personas no binarias, otros, y luego te ponen género fluido, y entonces van añadiendo la proliferación de las etiquetitas. Vale. Alicia Roucos Coreal nos dice, en la charla que dice Adri, lo que dice la IAU es plus M, M, algo entre medias, F, F plus. Vale. Como aclaración a lo de... Isabel Márquez añade, en la IAU, en la Unión Astronómica Internacional, dan 8 categorías que yo no sé qué significan exactamente. 8, claro. No sé si es lo que dicen. Por la estructura que ha dicho Alicia, parece que está ordenado de más masculino a más femenino, ¿no? Es como si hubieran hecho un gradiente, hubieran intentado hacer un gradiente de expresión de género. Sí, como el triángulo. Como en el triángulo, para que tú te posicionaras en cuál de las 8 de esa escala te encasillas, ¿no? Con ese orden parece que podría seguir esa lógica. Vale, gracias. Seguimos con Dolores Frías Navarro. En nuestros estudios detectamos que cada vez hay más personas que se ubican en la opción de tengo dudas cuando se les pregunta por la orientación sexual y se le ofrecen las opciones LGTB+. ¿Qué piensas sobre esta cuestión, sobre ese aumento y qué podemos interpretar? Vale, yo creo que ese aumento tiene que ver con que a día de hoy tenemos la posibilidad de existir. O sea, realmente no creo que sea algo que antes no existiera. Creo que si te criaste en los años 20 en el pueblito de mi abuelo, si eras como muchísimo, podías permitirte ser homosexual. De hecho, como dato curioso, deberíais saber que si os dais cuenta, en español decimos LGTB y la bisexual es la última letra, mientras que en el resto del mundo son gente más ordenadita y tienen LGB, que son orientaciones sexuales por un lado, y T e I, que son identidades de género, por otro. Y lo tienen así ordenado. Pero en España, durante el franquismo, la bisexualidad no existía porque no te lo podías permitir. Entonces, si te gustaban, si eras bisexual, como ya te gustaba lo normativo y ya encajabas, ya no tenías derecho a hacer nada más. Ahí estabas bien metido y ni se te ocurriera salir de ahí.
Y ser maricón era el maricón, ¿no? Era el homosexual, era el que todo el mundo conocía, señalaba con el dedo, sufría un gran estigma. Chueca era un gueto casi horroroso del Averno, o así te lo vendían, ¿no? Los estudios, teníamos una ley de vagos y maleantes, donde te ponían que eras homosexual como un delito y estaba tipificado. Entonces, después de tanta persecución y de tanta tradición histórica de homofobia, tenemos que entender que aunque hemos hecho muchos grandes cambios sociales muy rápido, hay cosas que se nos siguen deveniendo de nuestro pasado histórico, ¿vale? Entonces, no es que haya habido un aumento, es que ahora, con esa gran apertura que estamos teniendo, la gente se visibiliza mucho más porque nos hemos convertido en uno de los países más friendly, porque yo os he contado todo lo malo, pero somos uno de los países que mejor aceptamos las condiciones del colectivo LGBT del mundo. Entonces la gente tiene la seguridad y la tranquilidad de poder visibilizarse. Pero no es que aquí haya más personas LGBT que en Rusia, ¿no? Que cuando la gente en Rusia dice que no existe la gente LGBT, te da risa, dices sí que existen, no las ves por la calle, no las ves dándose la mano. Entonces cuando tú generas un ambiente amigable, la gente se encuentra con la confianza suficiente para manifestarse como realmente quiere y desea ser. Y eso incluye la orientación sexual. Entonces está genial y a mí me hace feliz que la gente pueda dudar de su sexualidad y pueda cuestionarse su sexualidad, porque es una cosa que mis abuelos no se podían permitir. Aunque al finalmente seas heterosexual, es una libertad absoluta para tus deseos, para tus apetencias, para tu corporalidad y para tu propia identidad y para la propia salud sexual de esa persona, el poder cuestionárselo y que las cosas no sean tan categóricas y tan rígidas como lo han sido siempre. Interprétalo como un auge de que esas personas están cómodas. Es algo bueno. Sí, muy positivo. Vale. Son y 27. Creo que tenemos un poquito de tiempo. No sé si estás cansada. Sí, no. Bien. Vale. Isabel Márquez nos dice ahora, para la aplicación de medidas positivas a colectivos concretos, ¿se tiene en cuenta el histórico vital cuando se cambia de un grupo favorecido a otro desfavorecido? Espera, repítemela que me he perdido. Para la aplicación de medidas positivas a colectivos concretos, ¿se tiene en cuenta el histórico vital cuando se cambia de un grupo favorecido a otro desfavorecido? Entiendo que, por ejemplo, una persona trans que pasa de masculino a femenino, por ejemplo. Claro, entiendo lo que dice. A ver, tú, en el momento en el que cambias tu DNI, todos lo que tienes desde el momento en el que lo has cambiado en adelante, tienes derecho a esos beneficios. Esto imagino que tiene que ver con una mujer trans y que en la declaración de la renta pague menos impuestos, ¿no? Y cosas así, o entrar a accesos por cupos. Pero si has hecho un delito de violencia de género, que es lo que te dicen algunos hombres que están intentando deslegitimar la nueva ley trans, y has cometido un delito y te cambias el DNI para intentar ampararte en que no es violencia de género, vas a seguir siendo juzgado por la ley de violencia de género porque tú en tu DNI eras hombre. O sea, es decir, si tú haces un delito como hombre, todo tu histórico hasta ese momento era de tu DNI masculino. En el momento en el que cambias el DNI se te aplica la nueva legislación, pero no antes, no tiene carácter retroactivo. Perfecto, gracias. Algo ayer, solo como comentario adicional en relación a la lista de géneros de la IAU, lo que comentábamos. En un seminario de hace unos días, Jocelyn Bell comentó otro detalle adicional sutil, y es que en esa lista tenemos una nueva discriminación absurda, selectiva, dado que en la lista primero encontramos male, male plus, etcétera, y después female, female plus, etcétera. Es decir, primero el hombre y después la mujer, una vez más, aunque lo lógico sería que al menos fuera por orden alfabético. Me pareció curioso porque a mí ni me había dado cuenta de ello, de lo interiorizado que lo tenemos. Sí, yo tampoco había caído. Sí, yo sí, porque cuando doy estas charlas a veces intento hablar en femenino y acabo haciendo cosas como asociar XX a hombres porque lo tengo tan interiorizado. Y lo decimos tanto que tenemos muy acostumbrados a hablar primero, bienvenidos todos, todas y todes. Y esa es la jerarquía que ponemos, ¿no? Y siempre hablamos primero en masculino, que es lo que asociábamos al genérico, y cuando intentamos romperlo ponemos el femenino y la E en orden de prioridad. Y entonces cuando intentas cambiarlo cuesta.
Sí, sí, yo en los talleres que escribo en pizarras y hago dinámicas, a veces intento poner primero a la mujer y cuesta mucho más que si lo haces en automático. Sí, sí. O sea, lo siento, es cierto, es una nueva discriminación, pero la vas a encontrar siempre, cada vez que hables, va a ser buenos días, señores y señoras, en este orden. O sea, Bueno, si vamos somos poco a poco. conscientes, claro, intentamos cambiar el orden y ya está. Pero claro, es que luego también es lo consciente que seas, ¿no? En ese momento, si tú lo tienes metido en el orden, pues vale. Jessica Calatayud Borrás. Hola Eva, gracias por la charla. Yo tengo una duda respecto a la visibilidad y las etiquetas. Personalmente no me gusta tener que etiquetar y poner en cajitas, pero ¿crees que el hecho de hacerlo facilita la visibilidad en algunos casos? Sí, sí, sí. A ver, lo de las cajitas empezó en los años 90 con dos académicos dándose de leches, que lo sepáis, de ahí surgió toda la teoría queer. No, no de leches como nos damos a los académicos, que es que había un señor francés hablando de insultos y de estructura social y llegó una filósofa, que de hecho es Judith Butler, americana, estadounidense, a decirle que la reapropiación del insulto tenía sentido y que las palabras se podían coger un nuevo significado, y luego eso todo fue derivando a un libro muy famoso que se llama El género en disputa, en el cual Judith Butler decía que al final, si yo cuando veo a una mujer lo que veo es una copia de una copia de una copia sin que haya un original. Y cometió el error, a mi juicio, de poner como gran ejemplo a las drag queens, ¿no? De si yo veo una drag queen y veo la feminidad más absoluta, significa que el ser femenino y el ser masculino no es biológico y lo que hay ahí detrás es otra cosa. ¿Por qué te cuento toda esta charla? Porque toda esta chapa, que fue la teoría queer, que es una teoría académica que luego derivó en lo que a día de hoy es todo el movimiento LGBT, todo mezclado, hizo que nos cuestionáramos y pudiéramos fragmentarlos, y el nombrar todo a día de hoy tiene una función que es, si esa palabra existe, yo no estoy sola en el mundo. O sea, si de golpe te llega alguien que te dice que es demisexual y tú no sabes lo que es, pero porque tú no lo sabes, pero tú de repente buscas en Google demisexual y te dicen persona que a veces tiene deseo, a veces no, que le cuesta mucho establecer deseo sexual y que tiene que conocer primero a la persona para poder desarrollar. Tú lees eso y dices, leche, esto existe. Y si tiene una etiqueta es lo suficientemente importante como para que no sea la única persona en el mundo. Entonces, hace que las personas que encuentran una etiqueta con la que se identifican no se sientan tan solas en esta vida. O sea, de verdad se te ilumina el mundo cuando hay una etiqueta que encaja contigo, que es lo que les pasó a las personas trans en los 90. Porque las personas trans de 60 años de este país, hasta que no llegaron los 90, no vieron a una persona trans en la tele por primera vez. Entonces, ojalá algún día haya tantas etiquetas que desborden su sentido y no las necesitemos, como dices tú, Jessica. Pero de momento, a día de hoy, son una herramienta muy útil, sobre todo para las personas que las abanderan. Eso sí, siempre sabiendo que la etiqueta es un POSIT que se pone una persona a una misma. Tú no le puedes poner una etiqueta a otro, tienes que dejar que la persona se la ponga y se la quita a conveniencia, y que además son fijas, ¿no? Que si yo puedo decir hoy soy bisexual y mañana digo me gusta más pansexual, ay no, me gusta más polisexual, y vas cambiando, ¿no? Y dejar que esas personas puedan moverse entre esas cajitas, pero con sus etiquetas, y que las acompañen. Si las han elegido ellas, déjalas, porque funcionan, dan visibilidad y ayudan, son una buena herramienta a día de hoy. Para luchar con la problemática interna, claro. Uh-huh. Vale, gracias Jessica por la pregunta, gracias a ti Eva por responder. Héctor Vives Arias nos dice, con el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, la persona es XY, pero las células no tienen receptor de esas hormonas. Así que no suele descubrirse hasta la adolescencia por no llegarles la regla y cosas así. Pensé que era el caso en el ejemplo que se puso en la charla, perdón por el rollo. Ah, vale. Puede ser, tenía yo 15 años, o sea que no sé decirte, porque nunca le pregunté cuál era el tema. Ella llegó muy traumatizada diciendo que tenía testículos, ¿vale? Lo vivió de una manera mucho más bruta que cualquier cosa que os pueda contar ahora. Pero puede ser ese caso, claro, encaja perfectamente. Gracias, eso que me aprendo. Vale. Martín Pauley nos dice, un poco off topic, no del todo, pero me gustaría recomendar este libro reciente y excepcional que trata a través de la historia de la ciencia cuestiones de sexo, género, etc. Y ahí que no tengo pensaba que iba a poner el título, pero no lo pone. Vagina oscura, un viaje anatómico. Rachel Gross.
Vale, por si te podemos anotarlo. interesa. Voy a abrir Y una luego, pestaña nueva y lo apunto. y luego otro asistente anónimo, que no se ha identificado con el nombre, que dice, no hay ninguna razón legal para hacer esta legislación obligatoria como la de riesgos laborales. No sé en qué momento saltó esta pregunta, no sé muy bien Ya. a qué Pues, legislar, o sea, no sé muy bien a qué se refiere. No sé si algunas de mis compañeras se fijó exactamente a qué se puede referir. No sabemos, ¿no? Vale. Pues perdón, asistente anónimo. no identificado si no pones tu nombre. Así que bueno, son las 11:35, habíamos dicho hasta las 11:30, así que ya estábamos robando un poquito de minutos, pero ha sido yo creo que súper interesante. Y bueno, pues con esta... Si no le importa a Eva, hay una pregunta de una compañera que está en el chat, por eso no la ves en la cuilla. Vale. Y bueno, ya que es una compañera que también se encarga de organizar estas cosas, si nos importa la podemos ver. Claro, sin ¿Cuál es? problema. Vea. Es de Sí, Marino. ¿es de? Marino. Ah, vale, que no veía la pregunta, vale, perfecto. Acabo de volver a poner. Vale, en contextos de dirección de tesis, supervisión de estudiantes, docencia, etcétera, creo que hay una diferencia enorme entre lo que saben sobre este tema las generaciones más mayores y las más jóvenes. ¿Algún consejo o recursos para crear entornos de información más igualitarios? Miren, pregunta bastante importante aparte. Y además es una pregunta que es intergeneracional, es un tema generacional, ¿no? Lo está achacando a un tema generacional. Bueno, lo bonito es que me está diciendo que es en entornos de tesis y dirección de TFGs y dirección de TFMs, con lo cual es un ambiente universitario donde la gente que generalmente trabaja ahí, aunque puede no estar muy actualizada, sí tiene una mentalidad lo suficientemente abierta como para seguir aprendiendo y a ser posible el resto de su vida. Entonces, yo también tengo una directora de tesis y ella incluso ha dado clases en el máster LGBTIQ+, de la Complutense de Madrid, pero ella se ha jubilado y entonces hay conocimientos que se le han quedado desactualizados. Y entonces ella lo que hace es preguntarme a mí. Entonces, ella me enseña cosas para mí que me vienen muy bien para la tesis doctoral y yo la cuento cosas del colectivo LGBTI, de cómo la nueva nomenclación ha ido evolucionando, de cómo hay corrientes feministas y debatimos. Entonces yo creo que ahí, más que crear entornos de formación, o sea, el problema que tienes ahí para crear entornos de formación más igualitarias es la alta jerarquía que permea dentro de la estructura universitaria, en la cual el estudiante está claramente por debajo del catedrático y es muy difícil romper esa jerarquía, siempre. Entonces, esos son seminarios de lecturas donde intentemos que el estudiantado y la gente predoctoral y la gente de doctorado o de TFMs, de trabajos final de máster, pueda hablar sin sentirse juzgada. Ese es el gran reto que hay ahí. Porque generalmente cuando hay un profesor hablando, el estudiante se calla y lo tiene muy interiorizado. La estudiante es una persona, tendemos a callarnos, aunque estemos, es decir, yo cuando era estudiante tuve profesores, generalmente hombres, que a día de hoy son compañeros de trabajo, por eso hablo masculino, y cuando hablan tiendo a callarme más que si es una persona que ya he conocido en el doctorado. Y es fascinante, ¿no? Porque sigue estando dentro de mí esa jerarquía de cuando era mi profe. Entonces, el problema que tienes ahí del entorno más igualitario tiene que ver con la jerarquía universitaria en general, que es muy fuerte y está muy marcada y te la meten a calzados desde primero de carrera. Vale. Pues muchísimas gracias, Eva. Marina también dice muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas, ¿no? Vale, pues perfecto. 12 menos 20. Muchísimas gracias a todos, todas y todos por asistir y quedaros hasta este momento si pudisteis, y sobre todo muchas gracias a Eva por este maravilloso webinar que, vamos, a mí me ha encantado. Gracias. Gracias por venir.